Me llamo Michael Pierce, tengo 38 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta en el mar, primero en la marina y luego como ingeniero marino diseñando sistemas de propulsión para embarcaciones más grandes que casas. Siempre he amado el océano, su honestidad, su peligro. Siempre sabes a qué atenerte con el mar. ¿La gente? No tanto. Especialmente no alguien como Claire. Cuando la conocí por primera vez en una recaudación de fondos benéfica para la preservación del océano, no buscaba el amor, pero Claire Harwell, de piel impecable, sonrisa pulida y una voz como miel cálida, tenía esta manera de hacerte sentir como la única persona que había en la habitación. Ella me dijo que era diferente, que yo estaba aterrizado, seguro, el tipo de hombre que necesitaba en un mundo lleno de hombres mimados, persiguiendo yates más grandes y cinturas más pequeñas. Le creí. Dios, creí cada palabra. Nos casamos en 18 meses. Una pequeña ceremonia costera. Llevé los gemelos de mi padre. Ella llevó los pendientes de perlas de su madre. Su familia, los Harwell, eran de dinero viejo. Riqueza heredada empapada en petróleo y contratos de envío. Su padre, Grant, apenas me miró. Su hermano Ethan se reía demasiado fuerte de sus propios chistes y me evaluaba como si fuera competencia. Su madre Vivien me llamaba Michael, con una dulzura que sonaba a advertencia. Aún así, pensé que el amor podría salvar la distancia. Claire y yo construimos una vida tranquila juntos. Yo gestionaba contratos de ingeniería en alta mar y pasaba largos días jugueteando con planos mientras ella organizaba eventos, planeaba recaudaciones de fondos y sonreía en cada habitación a la que entraba. Ella decía que le gustaba que yo no fuera llamativo, que no quería subir escaleras sociales, que yo era suyo. Dejé que esas palabras me sostuvieran, incluso cuando algo frío se enroscaba tras sus ojos. Pasaron 3 años, sin niños, sin discusiones reales, solo esta sensación creciente de que no encajaba del todo en su mundo, pero me aferré, porque la amaba, porque creía que ella también me amaba. Pero la retrospectiva, cruel como es, me dice que el amor nunca fue parte de su plan. Siempre se trató de algo más, algo que entonces no podía ver. El océano nunca me mintió, pero ella sí. Claire me sorprendió una semana antes de nuestro 3er aniversario. Irrumpió en la cocina, con el pelo aún húmedo de su baño matutino, los ojos brillando como la luz del sol sobre las olas. «Nos vamos de viaje», dijo, dejando caer 2 billetes de avión grabados sobre el mostrador. «Solo nosotros. El yate de mi familia. Caribe. 7 días». Sonreí, besé su mejilla y pregunté cuál era la ocasión. «Nosotros», susurró ella. «Solo. Nosotros». Debería haber sabido que algo iba mal cuando Ethan me envió un mensaje de texto esa noche. «¿Listo para la aventura, marinero?», incluyó un emoji guiñando un ojo. Odiaba los emojis. Y a Ethan, pero lo dejé pasar. Tal vez él había cambiado. Tal vez esta era la forma en que Claire reuniera a todos de nuevo. Para nosotros. El barco no, el palacio flotante, estaba anclado cerca de las Islas Vírgenes. Brillaba bajo el sol como algo sacado del delirio de un multimillonario. Múltiples cubiertas, un helipuerto y un chef privado que de alguna manera recordó mi intolerancia a la lactosa de hacía 2 años. Los padres de Claire llegaron en helicóptero. Su madre iba vestida de blanco, su padre vestía el desdén como una colonia. Ethan trajo a una mujer que nunca había visto. Alguien con labios demasiado rojos y ojos muy cansados. La primera noche se sintió demasiado perfecta. Cenamos lubina a la parrilla y bebimos ron añejo bajo luces de hadas que parpadeaban contra el océano oscuro. Claire se veía impresionante con un vestido de seda que se movía como agua. Ella se rió de mis chistes. Tomó mi mano debajo de la mesa. Me besó despacio cuando nadie estaba mirando. Su familia me observó de cerca. Demasiado cerca. Traté de sacudirme esa sensación. Me dije que estaba paranoico por demasiados meses enterrado en diseños y esquemas. Tal vez simplemente ya no sabía cómo relajarme. Tal vez no sabía cómo ser amado, pero el aire traía algo que no podía nombrar. Como la presión antes de una tormenta. Esa noche, mientras yacía a su lado, con su respiración suave y constante, miré al techo y pensé en el océano. Su tirón, su honestidad. No sabía entonces que en 48 horas estaría debajo de él, helado, hundiéndome, olvidado. No sabía que este no era un viaje para celebrar el amor. Era un adiós vestido con luz de velas y seda. Cerré los ojos y dejé que su mano encontrara la mía en la oscuridad. Pensé que estaba a salvo. Pensé que ella me estaba alcanzando. Pero ella ya se estaba soltando. El segundo día en el yate debería haber sido relajante. Olas suaves, aire fresco del mar y nada que hacer sino relajarse. Pero hubo un cambio sutil en la corriente. Y no estaba en el agua. Estaba en ellos. Claire siempre había sido atenta, afectuosa en público, considerada en privado.
pero ahora su calidez se sentía forzada. Ella sonrió. Sí, pero sus ojos no lo hicieron. Cuando besé su frente esa mañana, ella se estremeció levemente. Lo suficiente para que me diera cuenta. No lo suficiente para que ella lo explicara. En el desayuno, Ethan se unió a nosotros sin camisa, con gafas de sol sobre su cabeza como una corona. ¿Dormiste bien, Mike?, preguntó, sonriendo como si supiera algo que yo no. Bien, respondí, bebiendo un café que sabía amargo, sin importar cuánta azúcar le añadiera. Se inclinó demasiado cerca, hablando en voz baja. El océano es salvaje aquí, ¿sabes? Algunas personas se marchan, y simplemente no vuelven. Se rió como si fuese una broma. Yo no. Vivien pasó la mayor parte de la mañana caminando por la cubierta superior, susurrando con el chef, luego con el capitán y luego con Claire. Cada vez que me acercaba, dejaban de hablar. Ella me dio su habitual sonrisa quebradiza, todos dientes y nada detrás de los ojos. ¿Planeando otra sorpresa?, le pregunté a Claire más tarde mientras descansábamos cerca de la piscina. Ella no respondió inmediatamente, solo miró fijamente al horizonte. No, dijo finalmente. Solo. Logística. Fruncí el ceño. ¿Logística para qué? Ella parpadeó y sonrió. Cena. Madre quiere que todo sea perfecto, pero nada de esto se sentía perfecto. Esa noche, cuando el sol se hundió y tiñó el mar de color naranja sangre, Claire retiró mi mano por tercera vez. «¿Estás siendo paranoica?», dijo cuando pregunté si todo estaba bien. Tal vez lo estaba, o tal vez simplemente había dejado de ignorar lo que había estado frente a mí todo el tiempo. Algo se avecinaba. Podía sentirlo en el aire, denso y cargado, como una tormenta que se cernía sobre aguas tranquilas. Sucedió rápidamente, demasiado rápido para que yo lo entendiera. La tercera noche en el yate, después de una costosa cena de mariscos y una ronda de vino que apenas probé, Claire besó mi mejilla y dijo que tenía dolor de cabeza. Desapareció bajo cubierta sin mirar atrás. Ethan me encontró una hora más tarde en la cubierta superior, de pie en la barandilla, mirando las estrellas dispersarse como cristales rotos sobre las olas. «Bonita vista, ¿eh?», dijo acercándose con 2 vasos de whisky. «Pensé que podrías tomar uno». Lo acepté vacilante. El vaso estaba caliente por su mano. «¿Alguna vez piensas en lo pequeños que realmente somos?», dijo, gesticulando hacia el horizonte. «Pequeñas motas, a la deriva en todo esto». A veces, dije, «te hace apreciar más la vida». Se rió, pero no había alegría en ello. «O te hace darte cuenta de lo fácil que es desaparecer». Me volví hacia él, con los pelos de la nuca erizados. ¿Qué se supone que eso significa? Su expresión cambió, solo ligeramente. No más sonrisa, no más tono casual, solo un destello de fría precisión en sus ojos. Entonces se acercó, demasiado cerca, y empujó. El mundo se inclinó. La barandilla golpeó mi cadera, con fuerza. Luego aire, luego frío. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Mi cabeza golpeó algo, metal, tal vez el casco, antes de hundirme en la negrura. Lo último que recuerdo fue el peso del agua tirando de mí hacia abajo, hacia las profundidades. Sin gritos, sin alaridos, sin ayuda, solo el silencio de la traición y el vasto e implacable mar cerrándose sobre mi cabeza. Me desperté con el sonido de las gaviotas y el escozor de la sal en mi garganta. Por un momento, no sabía dónde estaba. El cielo arriba era increíblemente azul, un color que dolía al mirarlo. Intenté moverme, pero mi cuerpo gritó en protesta. Músculos rígidos, costillas magulladas, labios agrietados. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo y rítmico. Estaba acostado sobre la arena mojada, con olas lamiendo mis pies como si trataran de arrastrarme de nuevo hacia abajo. Una sombra se proyectó sobre mí. Un hombre se agachó a mi lado, de piel oscura y curtida por el sol, su rostro grabado con años de clima y trabajo. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y olía levemente a pescado y aceite de motor. «¿Estás vivo?», preguntó en inglés con acento, sacudiendo mi hombro suavemente. Intenté hablar, pero solo salió un quejido. Él sonrió, gentil y amablemente. «Hombre afortunado, te vi flotando, a duras penas. Pensé que estabas muerto, pero el mar te escupió». Me ayudó a sentarme lentamente. Mis manos temblaban. «¿Dónde estoy?», susurré. Me entregó un frasco. «Isla pequeña, solo roca y pájaros. Sin nombre. Yo pesco cerca. Me llamo Mateo». Bebí con avidez. Sabía agua de lluvia y salvación. Durante horas, me acosté en una cama improvisada a la sombra mientras Mateo atendía un pequeño fuego y hervía pescado en una olla abollada. No hizo muchas preguntas. No insistió. Solo me observó con ojos que habían visto a hombres salir arrastrándose de cosas peores.
Cuando finalmente le conté lo que pasó, su rostro se ensombreció. ¿La familia de tu esposa hizo esto? Asentí, aún sin creerlo del todo. Miró hacia el océano. Entonces no es seguro volver. Todavía no. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Porque de alguna manera, sabía que tenía razón. A la mañana siguiente, Mateo me llevó a su pequeña choza en la costa de una isla cercana. No más que una cabaña de madera torcida apoyada sobre pilotes, rodeada de redes secándose y viejas latas de pintura. Dentro, una radio polvorienta crepitaba suavemente. Un televisor de energía solar parpadeaba en la esquina. Nos sentamos en silencio mientras él hojeaba las emisoras locales, buscando actualizaciones del clima. Y entonces lo oímos. Todavía no hay noticias sobre el hallazgo de Michael Pierce, un ingeniero marino de California, quien fue reportado como desaparecido en el mar hace 3 días. El yate, propiedad de la familia Hartwell, afirma el señor Pierce, desapareció en algún momento durante la noche. Se le presume muerto. Un funeral privado se llevará a cabo este fin de semana en San Diego. Me congelé. La voz de Claire vino después, suave, triste, ensayada. Michael amaba el océano. Siempre decía que si alguna vez moría, quería ser parte de él. Solo desearía haber tenido la oportunidad de despedirme. Mi garganta se cerró. Ella es buena, murmuró Mateo. Demasiado buena. Me quedé mirando la pantalla mientras mostraban fotos mías, riendo en la playa, cortando nuestro pastel de bodas, posando en una gala con el brazo de Claire alrededor de mi cintura. Me enterraron sin cuerpo alguno, sin pregunta alguna. Y nadie, ni una sola persona, pareció dudar de ello. No solo se alegran de que te hayas ido, dijo Mateo en voz baja. Necesitaban que te fueras. Apreté los puños. Ella está cobrando, susurré, y ni siquiera está esperando. Entonces sentí algo que se elevaba dentro de mí. No pánico, no miedo, claridad. Pensaron que estaba muerto. Y tal vez en cierto modo lo estaba, pero el hombre que llegó a la orilla no era el mismo que cayó por la borda. Y el que intentaron borrar no iba a quedarse enterrado. Mateo se las arregló para conseguir un periódico de una semana de antigüedad de la isla principal, uno de esos tabloides de sociedad de alto brillo llenos de sonrisas y anuncios de bodas. La cara de Claire estaba en la primera plana, justo debajo del pliegue. El titular decía: pérdida trágica en el mar. La heredera Hartwell llora la misteriosa desaparición de su esposo. Hojeé el artículo con dedos temblorosos. Según el informe, yo había salido a nadar a altas horas de la noche, después de un día emocional, y nunca regresé. Claire, desconsolada, le dijo a la prensa que yo había estado luchando con un trauma no resuelto de la infancia, que me había vuelto cada vez más errático en los últimos meses, que estaba bajo enorme estrés. Ella me hizo sonar inestable, peligroso, como un hombre desmoronándose. Incluso imprimieron un extracto de su elogio fúnebre. Lo leí 2 veces, apenas capaz de creer las palabras. Michael era brillante, pero estaba roto. Luchó contra demonios que la mayoría no podía ver. Solo espero que ahora esté en paz, con las olas que siempre amó. Mateo miró por encima de mi hombro. Eso es cruel, murmuró. Sentí algo ardiendo detrás de mis ojos, pero lo aparté parpadeando. No iba a llorar. Ahora no. Luego vino el golpe final. Claire Pierce, viuda del ingeniero marino Michael Pierce, ha reclamado su póliza de seguro de vida de 2.5 millones después de que un tribunal del condado de San Diego emitiera una declaración formal de fallecimiento. 2,5 millones. Así, sin más. Me golpeó como un tren de carga. Esto no era dolor. Esto era estrategia. Un trabajo de limpieza envuelto en seda y sellado con lágrimas de cocodrilo. Valía más muerta para ella que vivo. Y ni siquiera esperó una semana completa para cobrar. Le devolví el periódico a Mateo y miré las olas rompientes. No solo intentaron matarme, dije en voz baja, enterraron la versión de mí que no querían. Ahora pueden reescribir la historia. No dijo nada. No necesitaba hacerlo, porque sabía lo que tenía que hacer a continuación. Podría haber ido a las autoridades. Entré en un consulado, dije mi nombre, mostré la cicatriz sobre mi ceja y la identificación que había dejado atrás, pero algo en mí sabía que no era tan simple. Claire no actuó sola. Esa mentira, el elogio fúnebre, el pago, la cobertura de prensa, era demasiado perfecto todo, demasiado bien orquestada. Si regresaba demasiado pronto, me enterrarían de nuevo, esta vez de verdad. Así que tomé una decisión firme. Me hice el muerto. Mateo me presentó a un viejo amigo que tenía un taller de reparación en el muelle de Saint Kitts, un hombre llamado Elías que no hacía preguntas. Limpiaba barcos, cambiaba aceite, reparaba cascos, pagué en efectivo y usé un nombre falso. Daniel Fisher. ¿Un alias apropiado? Sí. Estaba aprendiendo a respirar bajo el agua.
en un mundo que ya no sabía que existía. Por la noche, revisaba registros públicos y documentos bancarios desde una vieja laptop que Mateo me había prestado. Por algún milagro, o estupidez, Claire no había cambiado el inicio de sesión de nuestras cuentas financieras compartidas. Debió haber asumido que un hombre muerto no revisa su saldo. Así es como lo encontré. Una transferencia bancaria a una cuenta en Caimán. 1.8 millones, solo días después de mi muerte. El destinatario, un fideicomiso que no reconocí, administrado por alguien llamado Julian Locke. Julian, un nombre que Claire mencionó una vez, hace años, tras demasiados vasos de vino. Mi primer amor, había dicho, terminó mal. Él simplemente desapareció. Aparentemente no tan desaparecido. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo muy fuerte. Ella no solo me mató por dinero, ella me mató por él. Esto era más profundo que la avaricia. Fue una traición por capas. Y no iba a desenredarlo gritando a los cuatro vientos. No, esto requería paciencia. Un muerto tiene tiempo. Y había terminado de interpretar el papel del esposo leal. Era hora de convertirme en otra cosa. Las noches en la isla eran tranquilas, demasiado tranquilas para una mente que se negaba a descansar. Mientras las olas susurraban contra las rocas y los grillos cantaban su coro, me senté en la choza tenue de Mateo con una laptop sobre mis rodillas y un hoyo en el estómago. Ya había revisado lo obvio: extractos bancarios, registros de viajes, documentos de seguros, pero algo no terminaba de encajar. Claire siempre fue muy meticulosa, demasiado meticulosa como para simplemente deshacerse de mí y esperar que nadie hiciera preguntas. Esto era más grande que un simple impulso. Esto fue planeado. Mateo, a pesar de toda su sencillez rústica, tenía un hermano que solía dirigir la ciberseguridad de una línea de cruceros. Le debía un favor a Mateo. 3 días después, tenía acceso oculto a todas las cuentas que Claire y yo habíamos compartido, junto con algunas que ni siquiera sabía que existían. Pensé que encontrar pruebas me haría bien. No fue así. La primera transacción que vi se remontaba a 14 meses atrás. Pequeñas transferencias al principio, 500 aquí, 1200 allá, oculto en categorías vagas. Honorarios de consultoría, mantenimiento de la propiedad, contribuciones caritativas, pero con el tiempo las cantidades fueron creciendo, más audaces, más frecuentes aún. Claire había estado desviando dinero de mis ganancias, lavándolo lentamente a través de empresas fantasma falsas vinculadas a fundaciones de las que nunca había oído hablar. Ella no solo se preparaba para matarme, ella me había estado exprimiendo todo el tiempo. Ella comenzó antes del aniversario, le murmuré a Mateo, que limpiaba pescado en la parte trasera de la choza. Él alzó la vista. Ella nunca planeó un futuro contigo, solo una meta final. Me quedé mirando la pantalla. Más de 800 ceros se habían esfumado en menos de un año. Todo movido al extranjero, todo bajo nombres que no reconocía, salvo uno. Un fideicomiso marcado, C. Hardwell J. Locke, sucursal de Caimán. C. Hardwell Claire J. Locke. Ese nombre otra vez, Julian. En el momento en que vi el nombre Julian Locke, una sacudida recorrió mi columna vertebral. Sonaba familiar, aunque distante. Un nombre que había escuchado de pasada, como un fantasma en la memoria de otra persona. Volví al principio, a los primeros meses de nuestro matrimonio. Claire una vez me contó sobre un viejo amor que le rompió el corazón y desapareció en Europa. Lo dijo con un toque de tristeza y mucha astucia. Le había creído, pensando ingenuamente que yo era quien curaba sus heridas. Julian Locke no se había ido. No estaba olvidado. Él estaba esperando. Y ahora era su co-beneficiario. La cuenta en el extranjero, enterrada bajo capas de sistemas bancarios encriptados y corporaciones fantasma, no solo estaba activa, sino que seguía creciendo. Depósitos mensuales, transferencias entre fideicomisos, gastos de viaje facturados a hoteles extranjeros en Madrid, Milán, Niza. Claire tenía toda una segunda vida, y se suponía que yo nunca estuviera en ella. Me quedé mirando los registros, las marcas de tiempo, los saldos que hicieron que mi pecho se tensara. Los puntos comenzaron a conectarse en mi mente. ¿Por qué nunca quiso hijos? ¿Por qué siempre mantuvo su teléfono bloqueado? ¿Por qué insistió en manejar las cosas aburridas del dinero? Ella se había casado conmigo con un único propósito: financiar su reencuentro, para financiar su nueva vida con Julian, para borrarme por completo de la imagen. Cerré la computadora portátil. Mis manos temblaban, no por dolor, sino por rabia. Ella robó mi nombre, dije en voz alta. Ella robó mi futuro. Mateo levantó la vista, con voz firme. Entonces recupéralo. El océano afuera estaba tranquilo,
sin pretensiones. Pero debajo de la superficie, una tormenta se estaba gestando. Y aún no había terminado. El nombre Julian Locke resonó en mi cabeza como una campana de advertencia bajo el agua. Distante, distorsionado, pero cada vez más fuerte con cada recuerdo que avanzaba. Me senté en el borde del muelle de Mateo, con la computadora portátil a mi lado, los pies colgando sobre el mar, e intenté recordar la noche en que Claire mencionó su nombre por primera vez. Llevábamos 2 meses casados, medio borrachos de Merlot y envueltos en una manta en nuestro balcón en Big Sur. El océano abajo había brillado bajo una luna llena. Ella había apoyado la cabeza contra mi hombro y suspiró. «Casi me casé con alguien una vez», había dicho. Julian, salvaje, peligroso, el tipo de hombre que te hacía sentir como si volaras, hasta que te estrellabas. Yo había sonreído, besé la parte superior de su cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Él se fue. Simplemente desapareció. Europa, quizás. Dejé de intentar perseguir fantasmas. Ella me miró entonces. Esos ojos verde pálido llenos de melancolía. «No eres como él, me haces sentir seguro». En aquel entonces pensé que me había ganado su corazón por ser lo opuesto al caos. Ahora lo sabía mejor. Julian nunca se fue. Simplemente se había ido a la clandestinidad. Y yo no era la cura para su pasado roto. Yo era el puente hacia su futuro con él. Revisé viejos correos electrónicos, fotos archivadas e incluso cuentas de redes sociales que Claire pensó que había borrado. Y ahí estaba. No a menudo, no directamente, pero siempre acechando por los bordes, etiquetado en fotos de eventos de los que nunca me habló, mencionado en hilos de comentarios de viajes de trabajo, que ella afirmaba que eran en solitario, una foto de un yate en Ibiza, una gala en Lisboa, un beso borroso en París que casi pasé por alto, hasta que hice zoom. La línea de tiempo ahora era clara. Julian nunca estuvo fuera de la imagen, nunca se suponía que yo lo viera. No fue solo una traición, fue una orquestación. Cuanto más profundizaba, más todo encajaba. Claire no se había enamorado de mí. Ella me había reclutado. Mis finanzas limpias, mi crédito sólido, mi reputación discreta, un hombre estable sin antecedentes penales y una profunda confianza en el amor. Yo era la máscara perfecta, el marido respetable, el nombre legal en todo el papeleo mientras ella y Julian operaban tras la cortina. Había patrones, firmas que no coincidían con la mía en formularios de seguro, aprobaciones de transferencia en las que nunca hice clic, una misteriosa empresa de inversión que dijo que se había unido durante nuestro segundo año de matrimonio, que resultó ser una empresa fantasma con sede en Belice. Me había necesitado para firmar el préstamo con el que compró la segunda casa en San Diego. Esa misma casa ahora estaba alquilada bajo una LLC conectada al alias de Julián. Incluso la gala benéfica donde nos conocimos por primera vez no fue casualidad. Me había visto listado como donante en el sitio del evento 2 semanas antes. Esa noche simplemente se cruzó conmigo, nos reímos de ello. Se sintió fortuito. Ahora sabía que era el cebo. Todo lo que habíamos construido, cada recuerdo al que me aferraba, había sido fabricado para encajar en una línea de tiempo diseñada para el beneficio de otra persona. Nunca fui su marido. Yo era un escudo legal, un embudo financiero andante, un chivo expiatorio que podría desaparecer en la corriente correcta, con la bebida correcta, en la noche correcta, pero no desaparecí. Y ahora sabía exactamente con quién trataba. Claire Harwell no guardaba luto. Ella estaba celebrándolo. Pero su brindis no era por un hombre muerto. Era por un plan que empezaba a resquebrajarse. Solía pensar que la traición había comenzado en ese yate. Ahora sabía que comenzó mucho antes, silenciosa y metódicamente, con papeleo y sonrisas premeditadas. Con la ayuda de Mateo y algunos tirones de datos encriptados del contacto en el extranjero de Elías, desenterré más de lo que esperaba. Mi nombre, Michael D. Pierce, había sido usado en 6 presentaciones legales separadas que nunca firmé, mejoras de seguro de vida, enmiendas patrimoniales, préstamos corporativos y una transferencia de título de bienes raíces que no reconocía. Las firmas eran parecidas, muy parecidas, pero no eran las mías, y los notarios, todos conectados a Harwell Legal Affairs, la firma familiar privada que la madre de Claire, Vivienne, supervisaba. Me quedé mirando un documento en particular, un acuerdo de beneficiario irrevocable firmado 6 meses antes del viaje, mi nombre en la parte inferior. El alias de Julian aparece como un albacea familiar. Me habían borrado en el papel antes de que me arrojaran al mar. Las huellas de Vivienne estaban por todas partes. Claire no trabajaba sola. Su madre había sentado las bases. Como ex abogada corporativa, Vivienne tenía las habilidades y la red. Claire tenía el encanto. ¿Y Ethan? Él tenía el músculo y la audacia para ensuciarse las manos. El empujón desde el bote
Eso no fue solo rabia o un impulso, fue una entrega, el movimiento final en una larga estafa. Recordé la sutil sonrisa en el rostro de Ethan la noche anterior al viaje, su extraño brindis, sus forzados saludos a la familia antes de zarpar. Todo era una cuenta atrás. Nunca esperaron que viviera para ver el segundo acto. Ahora tenían un problema, porque no estaba muerto, solo muy callado. Dejé la isla 2 semanas después con un nuevo nombre y una nueva cara. Barba afeitada, pelo más corto, gafas tintadas. Ya no me parecía al hombre de los recortes de prensa. Ese hombre fue enterrado en alta mar. Viajé tierra adentro, instalándome en un estudio barato en San Pedro, una tranquila ciudad costera con suficiente acceso a internet y muy pocas preguntas. Pagué en efectivo. Comía simplemente. Observaba obsesivamente. Claire resurgió en la sociedad de San Diego apenas 5 meses después de mi muerte. La mujer que lloró ante la cámara por el marido perdido en el mar había renacido con encaje y risas. Sus vestidos negros fueron reemplazados por colores pastel suaves. Sus redes sociales, previamente bloqueadas en señal de luto, se reabrieron con catas de vino, días de spa y leyendas crípticas como «Algunas tormentas despejan los cielos». Y luego llegó la bomba. Una fiesta de compromiso privada organizada por los Harwell. No se permitían fotógrafos. Pero incluso la exclusividad tiene sus grietas. Uno de los invitados, un aspirante a influencer, publicó un video borroso antes de que lo eliminaran. Lo vi una docena de veces. Claire estaba de pie bajo una carpa blanca, con champán en la mano y el dedo anular extendido. Junto a ella, con el brazo fuertemente envuelto alrededor de su cintura, había un hombre con rasgos afilados, cabello besado por el sol y la inconfundible arrogancia de alguien que pensaba que el pasado estaba enterrado. Julian Locke. Pausé el video en su rostro. Él era real, vivo y muy presente. La leyenda decía, una historia de amor que desafió la tragedia. Cuando encuentras a tu persona, nada puede detenerte. Nada más que yo. Pensaron que me había ido. Un cuerpo tragado por el mar y olvidado del mundo. Pero yo estaba aquí, vivo, observando. Y ni siquiera había empezado. Es curioso lo que recuerdas cuando intentas olvidar a alguien. Hace algunos años, Claire me llevó a una recaudación de fondos en su antigua universidad, Stanford Law. Conocí a algunos de sus compañeros de clase, sonrientes, ricos y demasiado educados. Una mujer destacó, Anna Tran, ojos penetrantes, actitud sensata. Claire apenas la toleraba. No entendí la tensión entonces. Lo entiendo ahora. Rastreé a Anna a través de un contacto mutuo y envié un mensaje cuidadoso. Sé que esto es extraño. Estoy investigando algo con respecto a Claire Harwell. Necesito 5 minutos. Sin preguntas. Para mi sorpresa, ella respondió. Nos reunimos en un pequeño café en las afueras de Sacramento. Llevaba un sombrero calado sobre mi rostro y la dejé hablar primero. Supe que algo iba mal en el momento en que la vi en la televisión, llorando por tu muerte, dijo Anna, revolviendo su café como si la hubiera ofendido personalmente. Claire no llora, no a menos que alguien esté mirando, asentí. ¿Ustedes dos tuvieron una historia? Ella se rió una vez, seca y amarga. Ella era inteligente, hermosa, pero siempre tenía un plan, especialmente cuando se trataba de hombres. Luego me contó sobre Peter Granger, un compañero de clase de segundo año, un chico tecnológico con un fondo fiduciario. Conoció a Claire, se enamoró perdidamente, le propuso matrimonio 6 meses después, pero justo antes de la boda, Claire afirmó que Peter se había obsesionado, que la acosaba, la amenazaba e incluso intentó sabotear su coche. Se presentaron informes policiales. Las declaraciones de los testigos desaparecieron misteriosamente. Y Peter desapareció a Praga tras llegar a un acuerdo extrajudicial. Ella lo hizo parecer un monstruo, dijo Anna, pero nunca lo creí. Claire amaba el poder. Peter lo tenía. Y cuando él se volvía aburrido, ella lo convertía en un villano. Ese era su patrón. Construir la confianza, explotarla, descartar al hombre y reescribir la narrativa. Había pensado que era su primer esposo de verdad. Resulta que yo era solo el primero a quien se molestó en matar. Esperé 3 días antes de llamar a Lea. Mi hermana y yo no habíamos hablado en casi 5 años. No desde el funeral de nuestra madre. Demasiado bagaje, demasiados silencios dolorosos. Pero si había una persona que conociera el verdadero yo, que pudiera mirar más allá de los titulares y cuestionar lo que no tenía sentido, era ella. Usé un número desechable. Ella contestó al tercer timbre. «Hola, soy yo», dije suavemente. Silencio. Entonces, ¿quién es? Lea. Soy Michael. Más silencio. Y entonces,
Esto no es gracioso. Mi hermano está muerto. Lo enterré. No, enterraste una mentira. Mi voz se quebró. No me ahogué. Claire intentó matarme. Sobreviví. Ella no habló durante mucho tiempo. Podía oír su respiración temblorosa y entrecortada. Pruébalo, susurró finalmente. Le conté cosas que solo yo sabría. Cómo llamábamos a nuestra casa del árbol cuando éramos niños. El nombre del perro que escondió en el garaje cuando tenía 12 años. Lo que me dijo la noche en que murió mamá. Y entonces ella comenzó a llorar. Lágrimas reales. No por dolor esta vez, sino por alivio. La conocí 2 días después en un pequeño motel justo a las afueras de Santa Bárbara. Sus ojos estaban rojos, su cabello desordenado por el estrés. Pero cuando me vio, vivo, más delgado, un poco más canoso, corrió a mis brazos como si fuéramos niños de nuevo. Dijeron que te habías ido, susurró. Lo estaba, dije. Pero he terminado de estar muerto. Ella asintió. Cuéntame todo. Y lo hice. Cada mentira, cada robo, cada fantasma llamado Julian. Y cuando terminé, ella se reclinó, se secó las lágrimas y dijo las palabras que no había escuchado en años. Ya no estás solo. Lea siempre fue la más aguda de nosotros. Mientras yo trabajaba en motores, ella trabajaba con personas. Podía leer una habitación en segundos, y tenía contactos, unos que no existían en Google, y no hacían preguntas a menos que se les pagara. Me presentó a Tasha Virelli, una investigadora privada que una vez trabajó encubierta en fraude de valores y ahora manejaba casos de limpieza familiar de alto nivel para personas que no podían acudir a la policía. Nos reunimos en un espacio de trabajo conjunto polvoriento en la parte trasera de una lavandería. Tasha vestía una chaqueta de cuero, sin maquillaje, y tenía el tipo de mirada que podía desnudarte como a un cítrico. «Eres el hombre ahogado», dijo cuando me vio. «He mejorado», respondí. Ella alzó una ceja. «¿Y ahora quieres venganza?» «No», dije. «Quiero pruebas. Quiero la verdad en los registros. Quiero que ardan, públicamente, legalmente. Ningún podcast de misterio de asesinatos. Ningún susurro. Quiero que sea innegable». Ella se reclinó, evaluándome. «¿Estás segura de que estás lista para esto? Porque una vez que empiece a tirar de los hilos, las cosas se desmoronarán rápido. No hay escondite, una vez que la trampa esté cebada. Ya lo he perdido todo. ¿Qué me queda por temer?» Ella asintió. «Bien, ayudaré, pero hay una condición. Esperé. Desapareces. Sin filtraciones, sin llamadas cercanas, ni disparos desde el coche a la mansión Hartwell. Si quieres que esto funcione, te quedas muerta». Asentí. «Bien», dijo, haciéndose crujir los nudillos. «Vamos a derribar a los niños ricos». Fue Lea quien recibió el correo electrónico. Un consejo anónimo, sin remitente ni firma. Solo un mensaje corto y críptico. «Claire está atando el nudo. Mismo yate. Mismas aguas. Esta vez, debería ser tú la que esté mirando». Adjunto, había un itinerario escaneado del planificador de bodas. Nombres de alto perfil. Un crucero privado. Personal de seguridad. Menús aprobados por la propia Vivien. La novia figura como Claire Hartwell Locke. ¿El novio? Julian. Sin apellido. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, con la mandíbula tensa. ¿Mismo yate?, pregunté. Lea asintió. Ni siquiera le importa. Ella piensa que ahora es invencible. Tasha golpeó el itinerario con una uña pintada. Eso es un error. Los narcisistas siempre regresan a la escena del crimen. Simbolismo. Control. Lo está alardeando, murmuré. No solo el matrimonio. El encubrimiento. Perfecto, dijo Tasha. La dejaremos alardear. Ya tengo preparada la vigilancia con drones. Equiparemos al equipo de servicio con cámaras corporales. Si alguna vez hay un momento para abrirlos de par en par es este. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo tras la costa. La luz dorada se reflejaba en el océano como si me observara. Misma agua, misma cubierta, misma gente. Solo que esta vez yo no era la que se iba por la borda. El sueño se había convertido en un lugar violento. La mayoría de las noches podía combatirlo con café fuerte y una mente hiperactiva. Pero a veces, cuando el agotamiento podía, los sueños llegaban. En ellos, volvía a estar en el agua. El mar era interminable, negro y frío, sin estrellas, sin luna, solo silencio. Sentiría la barandilla contra mi espalda, el empujón, la caída, el impacto repugnante del cráneo contra el casco, y luego ese hundimiento lento y terrible, como si el océano mismo tuviera brazos, arrastrándome hacia abajo como si quisiera retenerme. A veces, oía la voz de Claire, sin gritar, sin llorar, riendo,
y la mano de Ethan era siempre lo último que veía, extendiendo la mano, no para salvarme, sino para asegurarse de que me quedara abajo. Me despertaba de golpe con un sudor frío, el peso fantasma del agua aún en mi pecho, jadeando por aire en una habitación en la que no confiaba. Tasha me dijo que era normal. Trauma. Adrenalina reprimida. Lea dijo lo mismo. Es solo un sueño, dijo suavemente una vez. Pero no lo era. Era memoria. El océano no me había tomado, pero tampoco me había liberado. Me seguía, como una marea de la que no podía escaparme. Aún así, no le iba a dar a Claire la satisfacción de quebrantarme. No en mis sueños, no en la vida real. Ella trató de enterrarme bajo las olas, pero ahora me había convertido en algo más. Un fantasma con un rencor. Un mes antes de la boda, volví al lugar donde morí. Mateo me llevó. La misma isla, el mismo arrecife, la misma franja de arena donde mi cuerpo apareció como restos olvidados. Nada había cambiado, excepto yo. Me paré en la línea de flotación, mirando hacia el azul infinito. Ahora estaba más tranquila. El viento era ligero, el cielo amplio y despejado. Un día perfecto para un funeral, o una resurrección. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo a mi lado. Asentí. Es hora de que se sientan observados. Saqué un teléfono desechable de mi bolso. Escribí el mensaje cuidadosamente. Luego lo envié a una lista curada de migas de pan digitales que Tasha había plantado. Foros de mensajes anónimos. Un blog de conspiración medio muerto. Una cuenta falsa de Twitter vinculada a una filtración de chismes de tripulación de yates en San Diego. Miembro de la tripulación dice que el marido muerto del yate Hartwell fue visto en baja. Cicatriz en la sien. Cojera en la pierna derecha. Se parece mucho a él. Era ficción, aunque solo a medias. La verdad suficiente para hacer que alguien se estremeciera. Dejamos la isla al caer la tarde. Por la mañana, Tasha confirmó que el cebo había funcionado. El equipo legal de Claire solicitó registros de acceso de emergencia a un puerto deportivo de baja. Vivien presentó una solicitud discreta para revisar las imágenes de vigilancia locales. Y Ethan envió un mensaje encriptado a alguien en Belice. Se estaban retorciendo. Bien, quería que sintieran lo que yo había sentido en el océano. Pánico, incredulidad, impotencia. Solo que esta vez no se ahogarían en agua, se ahogarían en la verdad. El yate se veía igual. El mismo brillo blanco, la misma curva elegante de la cubierta, el mismo nombre brillante grabado en el casco. The Silhouette, el lugar donde morí, ahora adornado con rosas blancas y enfriadores de champán, esperando para celebrar a la mujer que trató de borrarme. Me paré en el muelle de carga con una camisa de trabajo azul marino, un cinturón de herramientas en la cadera y una gorra de béisbol calada sobre la frente. Las gafas de sol ocultaban mis ojos. Una placa de identificación falsa sujeta a mi cuello decía: Me, Ellis, técnico de sistemas marinos. Nadie me miró dos veces. Tasha lo había preparado a la perfección. Ella había suplantado a un contratista externo contratado para la instalación temporal de energía, algún especialista en iluminación que no se había presentado. Yo era su reemplazo. Mi verificación de antecedentes, falsificada. Mi compañía, lo suficientemente real como para superar un escrutinio casual. Abordé el yate 2 horas antes de que llegaran los invitados. La voz de Claire resonó desde algún lugar bajo la cubierta, ladrando órdenes. Julian ya estaba arriba, con la camisa desabrochada, riendo con el capitán como si fuera el dueño del océano. Me quedé callada, invisible. Cuando Vivien pasó, no me inmuté. Era mayor de lo que recordaba, cara más tensa, ojos más fríos, pero seguía siendo la misma arquitecta de la manipulación. Ella no me miró. Ella nunca lo haría. ¿Por qué habría de hacerlo? En su mundo, la servidumbre no habla, y los muertos no caminan. Pero ahora, era ambas cosas. Un fantasma en uniforme, y había vuelto a casa. El equipo de Tasha estaba guardado dentro de un estuche negro anodino etiquetado como kit de prueba de voltaje. Dentro había 5 microcámaras activadas por movimiento, con enrutamiento de transmisión en vivo encriptado a su servidor en el extranjero. Mientras fingía inspeccionar los puntos de acceso de energía y verificar las líneas de circuito, coloqué los dispositivos uno por uno debajo de la mesa principal, en ángulo para capturar a Claire y a Julian. Uno en el respiradero de la suite nupcial, frente al tocador. Uno en el pasillo fuera de las cabinas de invitados. Uno en el panel del techo cerca del bar, apuntando al lugar social predilecto de Vivien. Y uno oculto en la exhibición de ramos al lado del altar, cada uno grabado en tiempo real, cada uno respaldado de 3 maneras diferentes. Tasha se sentó en una camioneta aparcada en el extremo más alejado de la marina,
observando en pantalla dividida. Lea estaba con ella, pálida y silenciosa. Lista. No queríamos drama, queríamos la verdad. Eso significaba captar susurros, no gritos. Miradas, no declaraciones. ¿Por qué gente como Claire? Ellos no confiesan en un juzgado. Confiesan cuando creen que el mundo es suyo. Cuando el sol comenzó a ponerse, unas luces parpadearon sobre la cubierta. Un trío de jazz afinó sus instrumentos en vivo. Los invitados comenzaron a llegar, vestidos de seda y engreimiento. Terminé de apretar un perno falso y descendí a la sala de máquinas. Las transmisiones de la cámara estaban en vivo. Los jugadores estaban en posición. Y yo estaba por todas partes. A la tercera hora del crucero de la boda, el champán había aflojado la lengua de Ethan y embotado su filtro ya limitado. Estaba de pie cerca de la barra de popa, apoyándose demasiado en una barandilla, riendo muy fuerte por algo que no era gracioso. Una columnista junior de una revista de estilo de vida lo había acorralado para una cita. Ella era joven, inexperta y trataba de hacerse un nombre cubriendo parejas poderosas costeras. El micrófono de Tasha captó cada palabra. Así que, preguntó con voz alegre, la grabadora discretamente enganchada a la correa de su bolso. ¿Qué piensas de Julian y Claire? Todo el mundo dice que han superado mucho. Ethan resopló. ¿Superar? Inclinó su vaso, derramando un poco de licor en su puño. ¿Crees que esta es una historia de amor trágica? No, no, querida. Esto es estrategia. La reportera parpadeó. ¿Perdón? Se inclinó, el aroma del whisky caro emanando de él. ¿Sabes qué clase de suerte se necesita para deshacerse de un marido sin un cuerpo? Se rió entre dientes, luego se contuvo. Quiero decir, hipotéticamente. Por supuesto. La reportera inclinó la cabeza, confundida, pero curiosa. ¿Estás diciendo, Claire tuvo suerte? Ethan agitó una mano. Mira, estoy diciendo que a veces el océano toma lo que quiere, y a veces toma lo suficiente. Tasha observó desde la camioneta, con las cejas levantadas. Ahí está, murmuró. La primera grieta. Mientras tanto, Claire se había dado cuenta. Ella se cernía junto al borde de la cubierta superior, mirando a Ethan con los ojos entrecerrados, con su vino intacto. Su sonrisa, antes natural, era tensa, forzada. Sus dedos golpeaban contra su vestido como código Morse. Ella le susurró algo a Julian, quien inmediatamente le entregó su bebida y fue a interceptar a Ethan. Claire no siguió. Ella estaba escaneando a la multitud. Sus instintos se habían activado. Alguien estaba mirando, y ella podía sentirlo. Pero ya era demasiado tarde. La cámara sobre ella lo captó todo. Vivienne Harwell siempre había sido cuidadosa, despiadada, sí, pero disciplinada, compuesta, una reina en un reino construido sobre el apalancamiento. Pero ahora, ella estaba borracha, sentada en la suite nupcial con su amiga más antigua, una magnate inmobiliaria llamada Denise. Vivienne se había quitado los tacones y bebía whisky escocés añejo como si fuera agua. Su voz era baja, aunque no lo suficiente. El micrófono escondido en el jarrón del ramo captó cada sílaba. «Creen que lo hicimos por dinero», dijo con un suspiro. «Pero Claire podría haberse casado con cualquier rico idiota». No, esto se trataba de control. Denise, divertida, alzó una ceja. ¿Control de qué? Michael era demasiado honesto, demasiado estable. Él la ablandó. Vivienne negó con la cabeza. Necesitábamos a alguien que protegiera el nombre, no que lo cuestionara. Julian siempre fue la mejor opción. ¿Y el accidente?, preguntó Denise demasiado rápido. Los labios de Vivienne se curvaron. Cariño, nada es nunca un accidente en el mar, especialmente en aguas abiertas, después de medianoche. La sonrisa de Denise vaciló. Jesús, Vivienne se rió. No seas tan dramática. Sin cuerpo, no hay crimen. Ese es el juego. Siempre lo ha sido. Brindó hacia la habitación vacía. Afuera, el sol se hundía en el horizonte. Las luces del yate parpadearon de una en una, proyectando toda la cubierta con un brillo suave y dorado. Dentro de la camioneta, Lea se cubrió la boca. Tasha presionó grabar copia, e hizo una copia de seguridad del metraje por tercera vez. Claire tenía grietas. Ethan tenía fugas. Pero Vivienne acababa de hundir todo el barco. El sol estaba bajo, tiñendo el océano de naranja mientras Claire caminaba por el pasillo por segunda vez en su vida. Vestido blanco. Mentiras blancas. Julian esperaba en el altar como un hombre que creía haber ganado. Detrás de ellos, un mar de trajes a medida y vestidos de diseñador. Todos sonriendo. Todos despistados. La ceremonia se organizó a la perfección en la cubierta superior de The Silhouette. Pétalos blancos esparcidos por el pasillo. Un arpista tocando algo clásico y olvidable.
Era casi poético. Como regresaron a la misma cubierta donde habían intentado matarme. Solo que esta vez no me estaba cayendo por la borda. Estaba volviendo a subir. Cuando el oficiante comenzó, la voz de Tasha llegó a través de mi auricular. Todas las cámaras están en vivo. La policía está en posición. En su marca, Claire tomó las manos de Julian entre las suyas, recitando las palabras: «Eres la calma en mi tormenta, la luz en mis horas más oscuras». Y fue entonces cuando di un paso al frente, fuera de las sombras, en el pasillo, lentamente, deliberadamente. Alguien jadeó, luego otro. La voz de Claire se atascó a mitad del voto. Ella miró hacia arriba y me vio, vivo. Su cara perdió todo color. La sangre desapareció de sus labios, sus dedos aflojándose alrededor de las manos de Julian, como si viera un fantasma caminar sobre el agua. Julian avanzó, atónito. «Michael». No dejé de caminar hasta que me planté directamente frente a ellos. «Siento interrumpir», dije con calma, «pero creo que a esta ceremonia le falta algo de contexto». Jadeos, murmullos. Una mujer se desmayó en la tercera fila. Las cámaras hicieron clic. Claire retrocedió un paso. «Tú, esto no es real». «No», dije. «Pero el metraje sí», asentía Tasha. Detrás de mí, una pantalla oculta parpadeó para cobrar vida, reproduciendo un corte en vivo del micrófono del ramo. La confesión de Vivienne, clara como el cristal, rezumando arrogancia. «Nada es nunca un accidente en el mar». Y la multitud se giró. En un instante, el cuento de hadas se hizo añicos. El silencio se rompió como cristal. Los invitados saltaron de sus asientos. Alguien gritó. El oficiante dejó caer su carpeta. Vivienne intentó levantarse, pero tropezó con sus tacones. Ethan se abrió paso entre la multitud, con el rostro pálido, los ojos buscando salidas. Y luego vino el sonido que lo unió todo. El distintivo clac de pasos que se acercaban, seguido por la orden: «Claire Hartwell, Julian Locke, Vivienne Hartwell, por favor, aléjense del altar y pongan sus manos donde podamos verlas». Los oficiales emergieron de debajo de la cubierta, vestidos de civil hasta ese momento, ahora mostrando placas y esposas. Tasha se había coordinado con investigadores federales y la oficina del sheriff del condado de San Diego. Cada prueba era admisible. Cada cámara había sido marcada con la hora y archivada. La boca de Claire se movió, pero no salió ningún sonido. Julian intentó huir. No llegó lejos. 2 oficiales lo abordaron al borde de la cubierta. La voz de Vivienne se elevó, chillona y furiosa. «¿No entienden quiénes somos?» «Sí», dijo el agente principal. «Están bajo arresto por conspiración para cometer fraude de seguros, intento de asesinato y la declaración ilegal de muerte». Las esposas hicieron clic. Los flashes de los teléfonos de los invitados atónitos iluminaron el cielo, y así, el imperio que habían construido, sobre el encanto, la herencia y las mentiras, se derrumbó frente a su audiencia seleccionada. Lea apareció a mi lado, temblando, sonriendo entre lágrimas. «Lo hiciste», susurró. Observé a Claire mientras se la llevaban, con la cabeza gacha, las manos atadas. «No», dije en voz baja. «Se lo hicieron ellos mismos». El juicio duró 15 días. 15 días de abogados hilando verdades a medias en completas negaciones. De reporteros apiñados fuera del juzgado como buitres, esperando que algo roto sangre. Pero cuando fue mi turno de subir al estrado, todo lo demás quedó quieto. Llevaba un traje gris, sin corbata, sin teatro, solo la verdad. Miré hacia la sala del tribunal, más allá del jurado y de la prensa, más allá de la pared de abogados de la familia Hartwell, hasta donde estaban sentados Claire, Vivienne y Julian. Manos cruzadas, caras congeladas. Y entonces empecé. Les conté sobre la caída, el impacto, la oscuridad, el silencio bajo el mar y el silencio dentro de la traición. Les conté sobre despertarme en una isla con sal en los pulmones y nada más que preguntas, sobre leer mi propio obituario, sobre observar a las personas que se suponía que me amaban lucrarse con mi desaparición. No lloré, no grité, pero mi voz no vaciló. Estaba calmada, medida, porque ahora tenían que sentarse y escuchar, sin control, sin manipulación, sin escapatoria. Cuando terminé, la sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso la jueza se reclinó como si necesitara un momento para respirar. Lea me tomó de la mano cuando me bajé, y cuando me miró, fue con los mismos ojos que recordaba de cuando éramos niños, como si finalmente hubiera regresado. El veredicto llegó un jueves. Culpable, en todos los cargos: fraude, intento de asesinato, conspiración, falsificación de documentos. Vivienne se desmayó al escuchar el primer cargo.
Julian maldijo a la jueza. ¿Claire? Ella solo pestañeó. Como si no se moviera, aún podría fingir que nada de esto fuera real. Salí de ese juzgado a un enjambre de prensa, micrófonos metidos en mi cara, luces parpadeantes, preguntas gritadas como puñetazos, pero no dije nada. No entonces, porque no necesitaba hacerlo. Los hechos habían hablado. 2 semanas después, el Estado emitió una declaración formal revocando mi certificado de defunción. Fui reintegrada como ciudadana legal. Mis cuentas fueron restauradas. Los fondos del seguro de vida fueron congelados, en espera de incautación permanente. Y la jueza me concedió una restitución completa. Cada dólar que robaron estaba regresando. Pero más importante, así se llamaba. Michael D. Pierce. No un fantasma, no una víctima, no un cuento aleccionador. Un hombre que vivió. La cara de Claire salió en todos los canales de noticias del país. La llamaron Viuda Negra del Pacífico. El público cambió rápido. Los patrocinadores abandonaron las fundaciones familiares. Su nombre, sinónimo antaño de legado y estilo, se convirtió en un comentario susurrado en bares de vinos de lujo. Lea y yo vimos juntas uno de los especiales. Ella me pasó una cerveza y sonrió. No solo estás viva, dijo. Estás más ruidosa que nunca. Me recosté en la silla, con la brisa del océano en mi cara. No volví para atormentarlos, dije en voz baja. Volví para acabar con ellos. Y lo había hecho. El océano ya no me asustaba. Regresé a él no como una víctima, sino como alguien que se había ganado el derecho a elegir cuándo decir adiós. Era una mañana gris, nublada y silenciosa, con el agua lisa como cristal. Estaba de pie en la cubierta de un pequeño barco de pesca, el de Mateo, por supuesto, con una caja de zapatos llena de recortes de periódicos y artículos impresos, el obituario que Claire había escrito, el discurso conmemorativo que Vivien pronunció, el anuncio de compromiso que se sintió más como una victoria. Todo eso los había guardado en un cajón durante meses, pensando que tal vez los querría algún día. Alguna prueba, algún registro de lo que me habían hecho, pero ya no necesitaba pruebas, necesitaba paz. Uno a uno, dejé ir las páginas. El viento las atrapó primero y luego el mar. El agua las aceptó sin palabras. Las vi flotar, disolverse, desaparecer en algo más grande que yo. La voz de Claire nunca me alcanzaría de nuevo. La risa de Ethan nunca resonaría en mi cabeza de nuevo. La mueca de desprecio de Vivien nunca atormentaría otra noche de sueño. Les di un funeral que no merecían, porque no era para ellos, era para mí. Ahora vivo en un pequeño pueblo en la costa pacífica de Sudamérica. Un camino de entrada, un camino de salida. Sin clubes de yates, sin galas de fundación, sin luces parpadeantes. La gente de aquí no hace muchas preguntas. Simplemente asienten, sonríen, te dan una taza de café y te dejan en paz. La casa es modesta. 2 dormitorios, madera decolorada por el sol y amplias ventanas que dan al mar. Por las mañanas, camino descalza por la costa. Por las tardes, arreglo barcos. Por las noches, escribo. No para nadie más, solo para mí. Guardo una foto de Lea en la estantería. Ella visita una vez al año. Nos reímos como niños de nuevo. Tasha envía postales a veces. Dice que está en algo más grande. La creo. Nadie aquí me llama ese hombre que volvió de entre los muertos. Simplemente me llaman Michael. Y con eso basta. El pasado aún vive en algún lugar profundo de las olas, pero ya no tira de mí. No estoy enfadado. No estoy afligido. Estoy solo. Libre. Y no importa lo que pase en el mundo que dejé atrás. Nunca volveré. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.